Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos. Hoy con un tema que espero les edifique, les informe, les confirme algunos de sus conceptos. Y lo he titulado ¿Por qué Dios permitió muertes y genocidios en el Antiguo Testamento? Es una pregunta que constantemente nos hacemos o nos hacen. ¿Por qué en los libros del Antiguo Testamento se relatan tantas muertes, tantos homicidios? Pues vamos a ver por qué Dios permitió este tipo de situaciones en el Antiguo Testamento. Por favor, como siempre les pido, den compartir, den me gusta y de esta manera podemos llegarles a más personas. Empezamos declarando el Salmo número 103, que dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él es quien sana todas nuestras dolencias. Él es quien nos corona de favores y de misericordias. Él es quien rescata del hoyo nuestra vida. Él es quien rejuvenece nuestras vidas. Él es el que hace justicia. Dios es el autor de todas estas cosas. Por esa razón, nuestra alma no debe olvidarse jamás y debe expresar desde la profundidad del ser la gratitud al Dios de los cielos, porque el Señor es generoso, porque el Señor es misericordioso, porque el Señor es compasivo, porque el Señor es amable. Oremos. Dios del cielo, gracias por estos beneficios. Oramos para que nos perdones, oramos para que nos sanes y sanes a quienes están en condición de enfermedad. Señor, oramos, Dios de los cielos, para que tú nos corones de favores. Ayúdanos en cada circunstancia, en cada situación que estamos viviendo, Señor. Te honramos, Dios de los cielos, por lo que tú eres y por lo que tú haces. Señor, nuestra alma se alegra al adorarte, al reconocer tu grandeza. Nuestro espíritu se regocija en ti, Señor. Dios de los cielos, gracias porque cuando te invocamos, tú nos escuchas. Tú, Señor, recibes nuestra oración. Tú, Dios de los cielos, te agradas cuando te buscamos y cuando te expresamos toda nuestra necesidad, cuando confiamos en ti. Señor, ayúdanos en cada una de las etapas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, tomando las cargas que pesan, Señor, en nuestro ser. Dios trae respuestas ante nuestro clamor. Señor, glorifícate, por favor, en medio nuestro, Señor. Declaramos lo expresado por el salmista: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Porque de ti, oh Dios, viene nuestro socorro. Oh Dios, ¿a quién tenemos en el reino de los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseamos, Señor. Tú eres nuestro soporte, nuestro aliciente, nuestra motivación. Tú eres nuestra fuerza, tú eres el motivo de nuestra alegría, tú eres nuestra provisión, tú eres nuestra consolación, tú eres nuestro psicólogo, nuestro médico, nuestro asesor, nuestro jefe, nuestro protector, tú eres nuestro general, tú eres todo para nosotros. Por eso te adoramos, Señor. Por eso te bendecimos. Y en este momento, Señor, oro por todos tus hijos que se han conectado
Señor, oro por los que verán esta transmisión después. Señor, oro, Dios de los cielos, por las familias de tus hijos. Oro, Señor, por la salvación de todos aquellos que no te conocen. Pido por los cónyuges de mis hermanos, de mis hermanas. Pido, Dios, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, por sus primos, por sus tíos. Señor, oro, Dios, para que te conozcan a ti como el Señor y Salvador de la vida. Oh Dios, rompe, oh Dios, toda cadena de ignorancia, Señor, en el nombre de Jesús, y da libertad a nuestros familiares para que reconozcan que tú eres el único Señor y Salvador. Señor, clamo por los que están enfermos, clamo por la salud, clamo por la protección, clamo por la libertad. Se ha reprendido todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, gracias porque contigo estamos seguros, tú nos guardas, tú cumples tu voluntad en nuestras vidas. Señor, nos inclinamos ante ti, nos humillamos ante ti, reconocemos que tú eres Dios, que tú eres Señor, que tú eres Rey, que tú eres Santo. Te alabamos, Señor. Amén y amén. Bueno es orar, bueno es clamar al Dios de los cielos. La palabra del Señor dice que la oración hecha en forma eficaz puede mucho. Eso sí, esa oración tiene que hacerla uno que es justo. Y solamente somos justos cuando aceptamos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Qué bueno es, repito, dirigirme ante cada uno de ustedes pidiendo que Dios les bendiga y que la palabra que vamos a compartir en este momento sea de mucha edificación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió muertes y genocidios en el Antiguo Testamento? Leemos esta palabra que se halla en el primer libro de Samuel 15:1 y 2. Tiempo después, Samuel le dijo a Saúl. Samuel era un profeta y Saúl el primer rey de Israel. El Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene. Si uno quiere estar bien con Dios, si uno quiere que Dios esté contento con nosotros, si uno quiere ver la acción de Dios en favor nuestro, hay que hacer esto: prestar atención a lo que el Señor nos ordene. Si somos sumisos ante el Señor, si somos obedientes ante el Señor, vendrán las bendiciones. Dios le dice a Samuel que le hable a Saúl, que él será el rey de Israel y que debe estar atento a obedecer lo que el Señor le indique. En el versículo 2 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, voy a castigar a Amalec por el mal que les hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino. Noten la expresión: voy a castigar a Amalec por el mal
que les hizo a los israelitas. Hay un castigo porque este pueblo fue malo. Versículo 3. Así que ve y mata a los amalecitas. Destruye todo lo que tienen. No les tengas compasión a sus hombres, ni a sus mujeres, y ni siquiera, wow, esto es fuerte, ¿no? A sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta fue la orden de Dios para el rey Saúl. Una orden muy fuerte, una orden que hoy en nuestra escala de valores, en la cosmovisión que tenemos, no logramos comprender. ¿Por qué? Si Dios es bueno, misericordioso, ordena que se mate a hombres, a mujeres, a niños de pecho y a los animales. Es como incongruente, ¿no? Frente a lo que concebimos de parte de Dios a través de la palabra, porque la Escritura nos indica que Dios es amor. Entonces viene la pregunta, si Dios es amor, si Dios es bueno, ¿cómo así que manda matar aún a los niños de pecho? Muchos se han hecho la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? Porque no es solo este episodio, son muchos, solo que yo lo escogí como un punto de análisis, de referencia. Pero son muchos los momentos en que los judíos, los israelitas, mataron a sus enemigos y Dios los respaldó. ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos han hecho esa pregunta también, ¿por qué? Y a veces nos quedamos cortos en la respuesta. Pues bien, frente a eso, quiero presentarles a ustedes 4 razones por las cuales Dios permitió la muerte de muchas tribus, de muchos pueblos. ¿Por qué permitió el genocidio? Va la primera razón, va la primera causa. Dios no esconde la maldad del ser humano. Por eso es que en la Biblia se relata el momento cruel en que un hermano mata a su otro hermano. Caín mató a Abel. Y ahí se coloca de relieve en la palabra ese episodio. En Génesis 6:5 dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios nos permite ver que la raza humana, después de que el primer hombre pecó, ha sido mala. Y aquí hace especial énfasis en lo siguiente, que los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Entonces, Dios nos revela que desde tiempos históricos el ser humano ha sido proclive al mal. Se ha inclinado hacia lo inicuo, hacia aquello que no es consecuente con la voluntad del Señor. Por eso los abortos, las violaciones, los homicidios, los robos, la corrupción, la idolatría, por eso tantos males que se dan en la raza humana a través de la historia y que hoy, en este tiempo postmoderno, se sigue evidenciando esa maldad de los seres humanos.
Entonces Dios tiene que castigar la maldad. Pero pues, lo primero que puedo decirles es que en la palabra del Señor, Dios no está con tapujos, no muestra solo lo bueno, como cuando uno va a unas ciudades turísticas, le muestran siempre lo bueno, pero lo malo se lo esconden. No, Dios es objetivo y muestra la realidad del ser humano. Número 2, causa número 2, razón número 2. Los juicios de Dios eran generados después de años de advertencia. Dios no actuó de forma inmediata en cuanto al juicio a las naciones, sino que dio un gran compás de espera. Nosotros leemos la Biblia y pensamos que cuando se narran ciertos hechos, el lapso de tiempo fue corto, pero no. Dios estuvo hablando a través de los profetas, a través de señales, estuvo advirtiéndoles al pueblo que cambiara, como ocurrió con Nínive. ¿Recuerdan ese relato del libro del profeta Jonás? Por mucho tiempo se le estuvo hablando a la población de Nínive que se arrepintiera, pero cuando ya no lo hacen, cuando no se arrepiente el pueblo, entonces viene el juicio. En segunda de Crónicas, o más bien en segundo libro de Crónicas 36:15, leemos: el Señor y Dios de sus padres, noten ahí lo que aparece en pantalla, no dejaba de enviarles su palabra por medio de sus mensajeros, pues amaba a su pueblo y el lugar donde habitaba. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y de sus profetas y menospreciaban sus palabras. Finalmente, la ira del Señor se encendió contra su pueblo y ya no hubo remedio. Mi Dios no actúa reactivamente como nosotros, no actúa emocionalmente como nosotros. Dios da un compás de espera, Dios manda mensajeros, Dios manda la palabra, Dios va dando advertencias, pero si la gente no cambia, pues tiene que asumir consecuencias. Viene el juicio del Señor. Entonces, quiero que ustedes en esta noche perciban a ese Dios paciente, a ese Dios que da un compás de espera muy amplio a las personas para que cambien. Quiero que perciban a un Dios de amor. Dios ama a su pueblo y Él no quiere castigar al pueblo, pero Dios es justo. Y si el pueblo no obedece, si la gente no cumple lo que Dios dice, pues tendrá que castigarlo. Dios tendrá que castigarlo. Entonces, esta es la segunda razón por qué aparece cada uno de los relatos de juicio en el Antiguo Testamento, para darnos a conocer que nuestro Dios es paciente y que Él no va trayendo juicios así, de repente, sino que da un compás de espera. Ahora viene una tercera causa que podemos considerar en este estudio que estamos haciendo. Dios nos enseña el genocidio moral y no racial. Dios no está enseñando un genocidio hacia determinada raza, no. Dios lo que está castigando es la moral de los pueblos. Porque Dios castigó a los enemigos de Israel, pero también castigó a Israel. Es decir, Dios no estaba haciendo ningún tipo de discriminación. ¿Por qué castigó Dios a las naciones? No por la raza, sino por la moral. Y es que había razón de que Dios castigara a los pueblos. Mira lo que leemos en Deuteronomio
18:9 hasta el 12. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, ni quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni hechicero, porque es abominación para Jehová cualquiera que haga estas cosas. Recuerden, Dios da un compás de espera y Dios dice, cambien su manera de actuar. Pero si la gente sigue practicando la hechicería, la brujería, la idolatría, la perversión sexual, si sigue practicando el infanticidio como estas tribus de la antigüedad que hacían pasar a sus hijos por el fuego, eso es infanticidio porque mataban a los niños, pues a Dios le da ira. Entonces, uno quiere ver a Dios siempre tolerante, que Dios aguante todo. No, no es así, porque Dios dice, no adulteren, no practiquen perversiones sexuales, no maten a los niños, no sean idólatras, pero las personas hacen caso omiso a lo que Dios les está diciendo, pues tienen que asumir entonces las personas las consecuencias. En las culturas antiguas había templos de adoración a los dioses que las culturas de aquella época invocaban. Y en esos templos se realizaban cultos a sus dioses mediante orgías sexuales. Había fornicación, prostitución, bacanales, había cosas horribles. Y Dios paciente, Dios esperando a que la gente cambiara. Pues como la gente no lo hizo, pues vino el castigo. Ahora bien, Dios quería preservar al pueblo de Israel. Dios lo quería cuidar. Dios quería que el pueblo de Israel no practicara las cosas de las otras naciones. Entonces, por eso, cuando a Dios se le llenó la copa, después de ver tantos males por parte de las culturas, y que de repente estos males iban a contaminar al pueblo de Israel, pues los cortó, los quitó de la tierra. Entonces mi Señor Dios Todopoderoso es bueno. Él es misericordioso, pero también Él es fuego consumidor. Él es un Dios justo y como tal envía juicios. Yo creo, amados, que en estos tiempos muchas de las cosas que pasan en este planeta se dan por los justos juicios de Dios. Incendios. ¿Se recuerdan ese gran incendio que hubo al principio del año en California? Incendios, muchos incendios. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no hay control de este fenómeno allí en California? Pero cuando uno va a mirar el trasfondo, pues en muchas ciudades de California hay perversión sexual, pornografía, pedofilia, violaciones sexuales, orgías, cosas horribles. Quizás ustedes saben que en California, en algunas ciudades, se produce exageradamente la industria de la pornografía. Y eso no le agrada a Dios. Entonces por eso pueden venir esas cosas. Ahora, en otros lugares, el exceso de idolatría. En otros lugares, la corrupción con los niños. Entonces Dios tiene que mandar juicios. Porque Dios es bueno, sí, amén. Pero Dios también es justo. Recordemos, Dios es justo.
Entonces, concluimos que Dios no enseña un genocidio racial, Dios enseña un juicio moral. Y dice la palabra que un día la ira de Dios se manifestará en toda la humanidad por causa del pecado y por causa de que la humanidad no escucha a Dios. Quiero que consideremos una cuarta razón. Dios permitió un mal menor para evitar un mal mayor. Dios quitó de la tierra a Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades perversas. Dios quitó de la tierra a los filisteos, a los amorreos, a los amalecitas, porque eran tribus perversas. Quitó a estas tribus para preservar a toda la humanidad, para proteger a Israel y para que de esta manera se extendiera la palabra. Si se acaba el pueblo de Israel, no se extiende la palabra, no viene tampoco el Mesías. Entonces Dios tenía que guardar a Israel, no porque Israel sea el qué pueblo tan especial, no, sino porque Dios lo eligió para que se cumpliera la palabra y se cumpliera el propósito de que por medio del pueblo de Israel vendría el Mesías. Entonces Dios dijo, yo tengo que guardar a toda la humanidad, así me toque sacrificar a unos pocos, a unas tribus que son pervertidas. Dios preservó entonces a Israel para que de esta manera llegara el Mesías, y por eso ordenó que se matara a estas tribus perversas. Entonces Dios de esta manera nos enseña que Él permite un mal menor. El mal menor en este caso es acabar con estas tribus para que se evite un mal mayor, porque Dios no quiere volver a destruir a toda la humanidad como ocurrió en la época del diluvio. Pero también Dios autorizó la muerte de niños, porque para Dios la muerte, eso no lo comprendemos nosotros, pero para Dios la muerte es ganancia. Obviamente, no nos gusta la muerte, y menos si la muerte es trágica. Estamos muy tristes con lo que pasó con el avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, allá en Puerto Leguízamo. Qué tremendo, que más de 60 muchachos fallecieron en este accidente. Terrible, es una cosa terrible, dolorosísima. Pero seguramente muchos están en el cielo y están disfrutando de la presencia de Dios. Y eso pasa también con la muerte de los niños. Para nosotros los cristianos debe existir una convicción, y es que los niños cuando mueren van al cielo. En Mateo 19:14 el Señor dice lo siguiente: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces mira, Dios manda matar otra vez a los amalecitas o a los amorreos, y dice que no dejen ni siquiera a los niños de pecho. Y yo entiendo que era mejor así, porque niños sin papás, niños huérfanos, niños pequeñitos, pues esto iba a ser un mal peor. Entonces Dios dijo, no, yo prefiero que acaben con los niños. Yo los voy a recibir, los voy a tener aquí en mi reino, los voy a tener aquí bajo mi amor, les voy a dar de todo aquí en el cielo, antes de que sufran allá en la tierra, porque esos niños iban a crecer con resentimiento, con dolor, con muchos traumas, porque pues ellos no iban a entender cómo es que a sus papás los mataron. Entonces mi Dios es sabio, y repito,
Esto no es fácil de digerir porque la muerte para ti y para mí es diferente en cuanto a la concepción que para nuestro Dios. Creo que el apóstol Pablo trató de entender el misterio de la muerte cuando él dijo: para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Pablo entendió que morir era mejor. Y el apóstol Pedro dice: los sufrimientos que tenemos en esta tierra no son comparables con la gloria venidera. Creo, amados, que la muerte es más conveniente aunque no nos gusta. ¿Y por qué no nos gusta morir? Porque la vida es bonita y porque Dios nos regaló la vida y porque la muerte es un misterio. Entonces, por eso es que pues, no comprendemos muy bien el tema de la muerte. Pero para Dios, repito, para Dios era mejor que los niños murieran porque iban a gozar y no iban a quedarse en sufrimiento. Entonces, Dios es sabio. Él dice en la palabra que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y tenemos la idea de que Dios tiene que aguantarse todo, de que Dios, como es bueno, tiene que permitir que el ser humano haga lo que quiera. Y no, Dios también aplica su justicia, aunque estemos en estos tiempos en la era de la gracia, porque a muchos les ha llegado el juicio. Recuerden que Ananías y Zafira creyeron en Dios, pero fueron mentirosos, codiciosos, y se apropiaron de un dinero, y cayó el juicio porque cayeron muertos, porque es que la paga, el precio de pecar, el precio de desobedecer, es morir, punto, es morir. La paga del pecado es muerte. Entonces, si Dios dice que la paga del pecado es muerte, si esos impíos que ofrecían a los niños, que tenían perversiones sexuales, que también mataban a los demás sin compasión, pues si hacían eso, lo que les quedaba para ellos era morir, porque esa es la paga. La paga del pecado es muerte. Espero que ustedes puedan profundizar un poco más sobre este tema, que puedan leer. Hay muchos materiales por las redes acerca de estos temas y que podamos comprender por qué Dios en el Antiguo Testamento permitió tantos genocidios. Pero básicamente era por el pecado. Dios permitía juicio por la moral. Entonces, amados, que Dios nos ayude a caminar con Dios en amor, pero también en temor, en respeto, que caminemos con Dios como a Él le gusta, para que no nos hagamos acreedores a consecuencias que son nefastas por nuestro pecado. Oramos. Dios del cielo, gracias por darnos la comprensión de tu palabra. Tú eres justo, tú eres perfecto y entendemos que el precio, la paga de pecar es la muerte. Y cuando se extralimita el pecado, tú, Señor, traes tus juicios sobre los pueblos. Dios, ayúdanos a no ofenderte. Ayúdanos a obedecerte en todo. Y pedimos por esta humanidad para que se arrepienta. Pedimos, Señor Dios, por aquellos que caminan desordenadamente en este mundo, que se vuelvan a ti, que cambien su manera de proceder, que acepten tu palabra. Señor, ayuda a tu iglesia a cumplir tu palabra, a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Ahora voy a orar por ti, Padre. Oro por todos los que están aquí conectados, como siempre lo hacemos, pidiendo el favor tuyo, Padre. Primero, orando por el arrepentimiento de aquellos que están en pecado. En segundo lugar, orando por todos los enfermos.
orando para que tú los sanes. Desde este lugar lanzo tu palabra sobre los cuerpos enfermos y digo que en tu nombre, Jesús, son sanos todos aquellos que padecen enfermedades. Tócalos con el poder de tu palabra y quita el cáncer. Quita, Señor, toda dolencia, toda clase de enfermedades, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oro, Señor Dios, porque tú ayudes a aquellos que están en problemas, que están pasando por una crisis, que están siendo afligidos. Oro para que tú, Señor, les ayudes a sobrellevar las cargas y a otros quítales esas cargas, Señor. Oro, Dios, en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, traigas paz, traigas consuelo, traigas libertad a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, también nuestra iglesia Cima, a los pastores, a todos los líderes, a todos los miembros, a todas las familias, a todos los jóvenes, a todos los niños. Los bendecimos. Bendecimos, Señor Dios, nuestros servicios dominicales, las reuniones de jóvenes. Oh Señor, oramos por todos los grupos familiares, por todos aquellos que se reúnen en estos grupos para crecer. Oramos, Dios de los cielos, por esta iglesia para que crezca. Señor, cubrimos con tu fuego, con tu presencia, la iglesia Cima y a todos sus integrantes, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis amigos, llegamos al final de esta transmisión, esperándolos el próximo miércoles. Den compartir, díganle a otras personas acerca de los temas que estamos tratando. Queremos hacerlo de la manera más sencilla para que haya comprensión de los temas. Y el otro miércoles vamos a traer otro tema importante que seguramente ha inquietado a muchos creyentes y a muchos de nuestros amigos que no son creyentes. Que Dios me los bendiga mucho. Un abrazo para todos ustedes. Los esperamos el domingo a las 10:15, 10:15, 10:15. No lleguen tarde, como es la costumbre buena que tenemos aquí en la iglesia de llegar temprano. Siempre llegando temprano, para que honremos al Dios de los cielos. Un abrazo para todos. Que Dios me los bendiga.